Manuel Balcázar, especialista en inteligencia sobre seguridad nacional y director de MB Consultores. Gracias, Manuel. Buena tarde. Hola Alejandro, buena tarde, un gusto saludarte. Bueno, pues esto pues, parece un atentado terrorista. Se planeó como un atentado terrorista, se ejecutó como un atentado terrorista. Es una explosión que generó terror, pero parece que hay una resistencia a llamarlo por su nombre. Es correcto y déjame sumar a esta descripción que haces atinadamente. Además fue dirigido contra víctimas civiles no involucradas en un conflicto armado. Digo, si bien es cierto que estalló enfrente del cuartel de la Policía Comunitaria de Coahuayana, también es cierto que afectó a muchos más civiles que eran ajenos a cualquier disputa o rivalidad. Entonces me parece que es un elemento que abona para clasificar el hecho como terrorista. Ahora, es un concepto que se ha debatido mucho a lo largo de los años en México sobre su aplicación o no, y cuando lamentablemente escuchaba esta noticia el sábado pasado, también recordé que fue justamente en Michoacán en 2008 un evento en el que los Zetas en ese entonces detonaron una granada en pleno grito del 15 de septiembre, y fue un debate muy similar, pero pasan los años y parece que no tenemos todavía una expertise, una definición, pero a mí me parece que sí estamos hablando de un acto de terror con clasificación de terrorismo que no tendría otra cabida. Y si a esto le sumamos la reciente declaratoria este año de Estados Unidos de ciertas agrupaciones delictivas mexicanas como grupos terroristas extranjeros, pues pareciera que es también un encuadre muy importante. Posiblemente por eso, en un tema de la relación binacional, pues esté buscando como no empatar el guiño de la clasificación del terrorismo. Sin embargo, es muy difícil negar que no fue un acto de terror porque además pues se usaron dispositivos no convencionales, es decir, no estamos hablando de un arma corta, de un arma larga, estamos hablando ya de explosivos de alto poder que cobraron la vida de por lo menos hasta ahora 6 personas, generaron múltiples lesionados y una destrucción muy importante en varios metros a la redonda. Entonces, sí, es muy interesante que investigue la Fiscalía, pero creo que no hay mucho más para dónde hacernos. Y es un tema que, como te decía, se ha postergado desde el 2008, pero me parece que hoy estamos en algo impostergable que tenemos que empezar a llamar por su nombre y tratarlo de esa manera. Ahora, Manuel, el problema es que esto se reproduzca en otros lugares, digo, ahí mismo en Michoacán, pero podría ser en otros sitios de México. Aquel atentado con la granada que mencionas de 2008, pues se quedó, digamos, aislado así, no hubo más, pero nunca se sabe. Es correcto, y además en la historia de artefactos explosivos en vehículos, pues normalmente no van solos. Recordemos un par de eventos que ocurrieron en Ciudad Juárez, allá por los años de 2010 también, pues fueron varios los actos en los que se buscaba vulnerar las capacidades y presencia de la entonces Policía Federal. También se llegaron a registrar otros más en Tamaulipas. Entonces, difícilmente van solos porque forman parte de una estrategia de hostigamiento y violencia extrema que deciden ejercer los grupos involucrados. Y en este caso es muy importante la fecha en la que ocurre, porque tiene menos de un mes de la puesta en marcha del operativo Michoacán Seguro, bueno, de seguridad de Michoacán, y el plan de seguridad que presentó el gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado. A mí esto me permite inferir, por la proximidad que tiene Coahuayana con Colima, pues que los criminales empezaron a identificar cuál sería la zona de mayor oportunidad para ellos y la decidieron explotar. Y en este sentido están viendo una técnica o una táctica que les permite generar terror, impacto y distraer a las autoridades de manera que puedan ellos reposicionarse. Recordemos que una de las acciones operativas que se implementó con el plan para dar seguridad a Michoacán fue justamente el refuerzo del despliegue operativo, lo cual me parece bastante importante, y esto obliga a los grupos delictivos a modificar sus esquemas de control territorial y de disputa, que en esta ocasión lamentablemente pues cobraron la vida ya de 6 personas y podrían efectivamente irse replicando en otros lugares como un método de escalamiento en la lucha de los grupos criminales por mantener el control territorial, y en lo que a mí me parece un abierto desafío a las autoridades. Porque si luego de este atentado no se sabe quiénes, por qué
y hay capturas, me parece, aumentan las probabilidades de que esto se replique en otros lugares del país. Sin duda, sobre todo porque empiezan a involucrar algo que se conoce como la carrera armamentista, digo, no la de la era nuclear, sino la de la era criminal, donde los drones me parece a mí un ejemplo muy claro de cómo se va replicando el uso de estos dispositivos y tácticas en distintos lugares por parte de los grupos criminales. Hace 5 años era extraño ver un dron con dispositivos explosivos improvisados, y hoy es algo que con más frecuencia empiezan a usar los grupos delictivos en conflicto en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Chiapas, en Sinaloa. Entonces vemos que tiene este efecto que bien comentas de réplica y de reproducción en distintos lugares. Por lo tanto, creo que se tiene que actuar muy rápido, se tiene que hacer la investigación técnica, identificar quién habría sido el autor material, quién habría sido el autor intelectual. Mucho se ha especulado sobre si una de las personas fallecidas era el conductor del vehículo o no, que eso también tendría una connotación distinta, porque entonces habría que plantear la hipótesis de un conductor suicida, que me parece no es el caso hasta ahora. Sin duda las investigaciones nos lo dirán, pero vamos viendo una escalada de violencia que es muy importante prevenir y revertir, y sobre todo creo que la clave también está en atender la información que viene del contexto local. Déjame decirte también, Alejandro, que en septiembre pasado el alcalde de Coahuayana había valorado la posibilidad de suspender clases ante un repunte potencial que se tenía en la violencia, y fue reprimido por el gobernador Ramírez Bedoya, señalando que estaba exagerando. Hoy vemos que no era ninguna exageración. Bueno, sabemos que Ramírez Bedoya o es inepto o tiene otros intereses para hacer como que no pasa nada. Pero, Manuel, yo te quiero preguntar, ¿y la inteligencia? ¿Qué hay de la inteligencia? Porque estos explosivos que se utilizaron, por su poder de destrucción y la cantidad en que aparentemente se ocupó para llevar a cabo este atentado, no los venden en la tienda de la esquina, no los tiene el tendero abajo en un cajón del mostrador. Y la inteligencia debería precisamente encender las alarmas cuando hay una compra irregular de esos materiales, cuando hay un robo de esos materiales. La pregunta es, ¿y la inteligencia? Es una gran pregunta, Alejandro, porque la inteligencia me parece que está en el plano táctico operativo. De hecho, es uno de los ejes que plantea el programa de seguridad en Michoacán, pero estamos viendo la necesidad de tener este componente estratégico de la inteligencia, porque aquí, y uno de los problemas con los que lidia actualmente la inteligencia contemporánea, el sector privado y sector público, son los sesgos, y en este caso están en un sesgo geográfico muy focalizado hacia la zona de Apatzingán, Uruapan, donde ocurrieron los eventos. Y entonces, mientras todo el mundo estaba viendo esa zona, que fue la crítica, pues los criminales tardaron, desde mi perspectiva, un mes en descifrar dónde estaba el punto más vulnerable, y el operativo de Michoacán me parece que este evento exhibe una oportunidad importante. Está diseñado para Michoacán, pero tenemos que incorporar a Colima, tenemos que incorporar a Jalisco, tenemos que incorporar a Guerrero, de manera urgente, porque es la única manera en que podemos tener mucho más sensibilidad y dejar una inteligencia táctica operativa del día a día por una inteligencia más estratégica que complemente las otras dos y pueda tener estos brazos o puntos de conexión con otras entidades federativas, y entender que estamos en un conflicto pues mucho más allá de lo convencional, de lo que estábamos acostumbrados a ver. Creo que ahí la inteligencia tiene una gran área de oportunidad, y en esta ocasión pues muestra cómo reforzarse, porque su ausencia pues costó la vida, por lo menos ahora, de 6 personas. Ya, bueno, pues Manuel, estaremos atentos a ver qué dice la Fiscalía y a ver qué conocemos, ¿no? ¿Qué sabemos? Te agradezco mucho por lo pronto. Gracias a ti, Alejandro. Hasta Bonita luego. tarde. Buena Hasta tarde luego. también.